Les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrido de los chuchos, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión. La pandemia del coronavirus ha venido a cambiarnos nuestra forma de vida en todas las áreas posibles. Una de esas áreas es la educación y ha cambiado, obviamente no de la misma manera para todos. Y ahora que hablamos de educación a distancia, educación virtual, hay muchas noticias que se pueden observar en las redes sociales, que unos niños subidos en un árbol para agarrar señal en El Salvador, que un profesor que anda en un carrito de madera de casa en casa en Guatemala, explicándole cosas a los niños desde la puerta, maestros en México que no tienen acceso a internet y se van a un café internet para dar clases. De todo se ha visto y es súper interesante porque tenemos un sistema educativo que todos sabemos que no funciona y ahora de forma virtual funciona menos. Y justamente hoy vamos a hablar de esto en Sin Pasaje. Bienvenidos. El tema de la educación a distancia, de la educación virtual, tiene muchas aristas para poder mencionar. Hoy vamos a comentarlo con Pablo Ambrosio, Memito de Chiquimula y Gerson Chinchilla. Bienvenido, mucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El currículum de decir que es de Chiquimula, va. Bueno, o sea, es que queremos sentirnos así, que tenga más realce esta onda. Entonces, Con eso que mencionas de la educación virtual, en Guatemala me da risa porque un estudio en 2016 revelaba que Guatemala tenía 100 años de atraso en temas de educación y ahora de golpe nos cae que tenemos que recibir, bueno, quienes recibimos clases por internet y quienes las dan tienen que darlas por internet, pero también en 2013 Guatemala todavía tenía como objetivo cubrir el nivel primario. Entonces 2020 se viene la pandemia y clases a distancia, que viene a revelar también pues el poco acceso a la tecnología que tiene la gente, la desigualdad siempre, y también las carencias en los docentes, porque en sí muchos docentes de tanto el área pública como privada, más golpeada la pública, claro, pues no tienen las capacidades para poder, no sé, subir un video de buena calidad y que sus alumnos puedan ver. Más aún, saber si sus alumnos pueden ver ese video en algún dispositivo. No sé cómo lo ven ustedes, o no sé qué otras carencias han visto, porque creo que aquí también hay algunos que recibimos clases y otros que dan. Sí, eso iba a mencionar, cabal, ¿va? Que vos recibís clases, yo también recibo clases, y Gerson, Yo también caso recibo especialmente, recibe y también da, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de esto, Gerson, según lo que comentaba Pablo? Es interesante porque de alguna forma, digamos, mi experiencia de clases virtuales pasa en primer lugar porque tenemos como cierta manejo ya de la plataforma y entonces tenemos una plataforma donde ya trabajábamos semi digital las clases, entonces había como cierta adecuación, pero eso por un lado, pero por otro lado, de parte de los alumnos, que la gran mayoría no está adecuado a una plataforma, o sea, todavía les cuesta. En 2020 hay gente que tiene deficiencias en el manejo de la tecnología y eso refleja, digamos, en general el sistema educativo. Que por clases también va. Ay, perdón, Gerson, interrumpí. ¿Me vas a decir? No. Eso nada más. Ok, Memito, ¿vos recibís clases también, va? No, yo ya soy un profesional hecho y derecho. Vos ya no, sos pero no. Desde que nací, pero no era ese el tema. No, yo no recibo clases, pero Pablo no dejará mentir que hace ¿qué? Como un mes, ¿va, Pablo? Recibimos una capacitación en derechos humanos. Sí, por parte de PDH, cabal. Y pues igual, va, o sea, nadie está acostumbrado a recibir
a recibir eso es como un asunto muy nuevo y siempre surge como el alumno que está ahí y no está, o el alumno que deja su micrófono abierto y se le cuelan los gallos, ¿va? Entonces es como difícil Como en este adaptarse. podcast, los perros. Las motos y cuánto se escucha. Entonces es como complicado porque creemos en algún momento que somos como personas pro dentro del tema, y al final pues nos terminamos dando en el dedo chiquito del pie cada vez que intentamos hacer algo, ¿va? Y yo iba a mencionar algo que me rebotaba en la cabeza con lo del tema, porque la educación pública dejó de ser pública cuando se volvieron clases virtuales, ¿no? Porque lo que decía Carlos, al principio sobre los niños encima de un árbol recibiendo sus clases, ¿va? Y es que tenemos dos problemas. Nos olvidamos de la gente que no puede recibir sus clases por miedo a infectarnos, ¿va? O sea, nos valió como pito decir, bueno, de ahora en adelante todo va a ser virtual y ahí miramos. Pero hay un montón de gente que está en el área rural, un montón de gente que no tiene ni servicios básicos en su casa y que por lo mismo no tiene acceso a equipo, que no tiene acceso a servicios como el internet, que pues nosotros sí, afortunadamente, pero hay un montón de gente que no, y que para mí la discusión del tema de quién tiene acceso y quién no tiene acceso a sus clases virtuales, pues no ha sido como el más atinado, porque para mí es lo que más lejos se ha dejado, se ha como alabado a la Mara que tiene que caminar como 4 horas y montarse en un burro y cruzar un puente de hamaca y pasar lluvia y sol y un montón de cosas para poder recibir sus clases virtuales, pero porque a Guatemala le gusta tener mártires, ¿va? Entonces la romantización de la pobreza. De hecho, eso que dice Manuel sobre que la educación pública dejó de ser pública cuando empezamos a recibir clases virtuales, vuelve a poner ese asunto sobre la mesa, ¿no? De que aquí en Guatemala el que tiene dinero sí va a tener acceso a la buena educación, digamos, y los que no, pues tenemos que ver cómo lo hacemos. En apariencia buena. Sí. Pero sí. Al final, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que el sistema queda en evidencia en general, no solo hablando del sistema educativo, en general el sistema queda en evidencia lo mal que está en el país en todos los sentidos, y el reflejo de lo que está ocurriendo con las clases virtuales o a distancia es precisamente eso. No todas las personas tienen acceso a internet, por ejemplo, no tienen una computadora, tampoco tienen servicio, o sea, hay comunidades que no tienen servicio de energía eléctrica, entonces ni cómo pensar que puedan tener servicio de internet, pues hay como muchas deficiencias, producto también del subdesarrollo en el que vivimos en el país, y ahí es donde en este momento vemos reflejado precisamente esa situación. Ahora, con el tema de la educación a distancia, el tema del internet es un punto, pero también, al menos una de las opciones que tomó el Ministerio de Educación es pasar las clases por los canales abiertos y que por ahí puedan recibir un par de clases los niños. ¿Cómo ven eso? Yo creo que es parte del mismo modelo, pero ¿qué pasa con las comunidades donde no hay televisión? ¿Están utilizando la radio o no están utilizando la radio? Que sería como la respuesta inmediata al planteamiento. Yo pienso que al final el hacer uso de la televisión abierta, cuando menos, pues, si se supone que es servicio público y privatizaron el servicio de la televisión abierta, lo menos
menos que podría estar haciendo es utilizando ese bien público para apoyar el sistema educativo y que al final no se pase el año sin clases, pues, o sin al menos aprobar una clase o superar un ciclo. No sé cómo lo estarán manejando en realidad, porque no sé cómo estará manejando la situación, porque también es una situación atípica para el mismo Ministerio de Educación responder a esa necesidad de toda la gente con educación fuera de la escuela. No sé cómo estará, es curioso De ver hecho, la realidad del país. algo que he estado pensando últimamente es cuánto habrá aumentado la deserción estudiantil este año debido a esta nueva forma de recibir clases, porque definitivamente habrán personas que Que no tuvieron van a que mantener la decidir, atención. o sea, que no tienen para un teléfono, y era entre No comida tienen o el posibilidades teléfono para económicas. que mi hijo reciba clases. Exacto. Pues de plano la comida, ¿verdad? Porque tengo más hijos o somos más en la casa, y ni modo, a mi hijo pues el otro año pues que vuelva a repetir el año, pero no podemos darnos el lujo de comprar un teléfono. Sí, yo creo que O también aunque tengas tema, teléfono, darle una recarga para Los que datos reciba también, las clases. porque gratis no es el internet, ¿no? Exacto. Cabal. pero Perdón, igual quise esto nos decir. tendría que hacer también replantearnos un poco qué es la educación. No me quiero poner ahí muy mamón filosófico, pero Normal, ¿va? normal, vamos, sí. ¿Qué es exactamente la educación, vamos? ¿Qué lo compone? O cuando hablamos de una buena educación, tiene tantas formas de dónde verse, pero Exacto. veamos, podemos hablar de muchísimos puntos de vista con todo lo que ha pasado, ¿no? Y alguien que nos esté escuchando, habría que aclarar que de repente la postura no es, bueno, educación en línea no funciona porque no todos tienen computadoras, ¿no? Educación por televisión no funciona porque no todos tienen televisión, por radio no todos tienen radio. Es cierto, digamos, cada una de estas tres afirmaciones son ciertas, pero dentro de todo el revoltijo que hay en todo este tema de la educación, que es producto de lo que decía Ambrosio hace rato, todos los añales que llevamos de atraso educativamente, y que ahora hay que sumarle a todos esos años el atraso que llevamos en infraestructura de red, en todo ese tipo de temas relacionados al internet, o sea, y ya una simple suma y lo que tenemos es un peor sistema educativo. Pero he visto algunos casos donde lo que hicieron algunos maestros, y ya no estoy hablando solo del sector público, sino en general también sector privado, fue, bueno, agarramos una clase, le meto la mayor cantidad de tareas o cosas que pueda un alumno, y ahí que pase el tiempo haciendo el montón de cosas, y ya eso lo tomo como una clase. Luego vi otros que prefirieron reduzcamos las clases a tanto tiempo y lo demás que sea un tipo de práctica. Otros hicieron simplemente grupos de WhatsApp y ahí se pasaban qué iban a hacer para entregar y cumplir. Y así sucesivamente podemos hablar de un montón de ejemplos. Pero a mí me queda ese tema en mente, ¿no? ¿Qué es exactamente el tipo de educación que estamos recibiendo y qué tan, no sé, qué tan inspiradora puede ser? Porque ese tipo de acciones también suelen ser iguales hasta cuando la educación es presencial. Y o sea, de por sí, la educación presencial no suele ser bastante tradicional, ¿no? O sea, simplemente nos enfrentamos a una clase, estudiamos por etapas, hacemos exámenes, pruebas si aprendimos o no, que ya sabemos claro que eso no indica hecho si aprendiste o no, y ya va, y final de la clase, ¿no? Tal vez me estoy metiendo a camisa de 11 varas aquí porque ya es otro tema, ¿no? la educación, pero a lo que quiero llegar, no sé, concluyo, es cómo esa educación que de por sí le hace falta tanto, ya no solo en infraestructura y en alcance, sino en contenido, al pasarlo a lo virtual, o sea, en vez de enriquecerse, se empobrece, ¿no? ¿No sería esta una oportunidad para que se pueda replantear y se pueda mejorar qué enseñar?
Es que sí, lo Sí, que sucede, totalmente. siento yo que este tipo de educación virtual, digámoslo así, se iba a dar paulatinamente, lo íbamos a ir adoptando y se iba a ir implementando principalmente en quienes estudian los fines de semana en las universidades, pero aquí no la vinieron a meter de un golpe, pues así, y cuando las No, cosas se te llegan, dejaron ir. y cuando las cosas te llegan de golpe y sin aviso, no estás preparado, no sabes Sí, cómo vas pues. a reaccionar, porque hay que tener en cuenta que políticas de prevención y de saber qué se va a hacer cuando el vergazo venga, no hay en Guatemala. Entonces yo siento que eso es lo que ha venido como que a desestabilizar de que qué hacemos, cómo damos clases, y que no sé qué, y que el WhatsApp y que el grupo en Facebook, porque no estábamos preparados. Pero como repito, esto paulatinamente se iba a dar. En Guatemala obviamente iba a tardar más, pues, pero en otros países este tipo de educación en las universidades, pues hay maestrías que las tomas así a distancia, no tienes que estar en el aula. Exacto. Cabal. Pero yo creo que ahí como uno de los puntos es que, como decía Carlos, ¿qué entendemos por educación y el modelo y el espacio para replantearnos el modelo educativo que tenemos a nivel general? Pero creo que hay ejercicios de educación a distancia, los hay y ha habido en Guatemala, por ejemplo. Hablemos del modelo de IGER, que desde el año 68, 69, algo así, eh, tiene un modelo de educación a distancia, de educación avanzada para adultos mayores que no terminaron primaria, por ejemplo. Tienen básico, tienen diversificado con, con bachillerato, y que hacen uso de la radio como medio para llegar a las comunidades más alejadas, y todas las clases son en radio, y se utiliza un texto que es como la guía para ir superando semanal. El punto creo yo que es cómo el sistema ha estado tan abandonado que no nos hemos planteado, porque esos ejercicios son ejercicios que están fuera del sistema educativo público. Por ejemplo, las telesecundarias, que en muchas comunidades hay procesos de educación formal incorporando tecnología. El problema está en que el sistema no ha implementado este tipo de experiencias dentro del aula. Y ahí es donde viene lo que cabal decía Carlos, de plantearnos qué estamos haciendo y qué podríamos cambiar a raíz de este problema que se está suscitando con las clases virtuales, que yo creo que por una parte hay que incorporar procesos de enseñanza con tema de tecnología, pero por otra parte también está el modelo presencial, que no se puede abandonar completamente porque es necesario dentro del mismo proceso de formación para mi ver. Sí, yo pensaba que de hecho esta experiencia que estamos teniendo, ojalá nos sirviera para poder crear una experiencia mixta a futuro. Por en supuesto. Donde digamos, se acabó la pandemia, bueno, ya dejemos esto de las clases virtuales y todo eso, volvamos a lo presencial, pero ojalá no fuera así, porque al menos yo, desde el lado de recibir clases, he llegado a una experiencia en donde he encontrado muchos pros, incluso, claro, o sea, esto otra vez yo estoy hablando de una formación universitaria, y sé que ahí es donde también hay que hacer las marcadas diferencias, porque por supuesto, según esos niveles varía bastante, pero al menos yo, desde ese tema universitario, he encontrado varios pros de estar recibiendo clases de manera virtual, porque habían muchos temas que no encontraba sentido de forma presencial, algunas cosas específicas, y que me parece mucho más productivo cuando es de forma virtual. Incluso me parece que se pierde menos el tiempo, que se va más al grano, que hay cosas más específicas, pero por supuesto también hay algunos contras, ¿no? Entonces, ojalá pudiera crearse una experiencia mixta. Lo que sí me parece a mí un fracaso total en cuanto a este tema de las experiencias es si una persona
daba una clase de forma presencial y exactamente igual como la daba presencial, la pasó a virtual. Es decir, por ejemplo, yo tenía una clase presencial donde lo que hacía era llegar, yo soy el maestro, llegaba independientemente del nivel, a dar la clase, hacía grupos para que la gente expusiera, ponía que todos expusieran en una clase de aquí a todas las semanas que sea, yo me sentaba a escucharlos y ya. Y lo mismo pasé a hacer de forma virtual o sea, en realidad no estoy aprovechando las oportunidades, ¿va? No, pues. Y menciono eso, ya solo lo saco. También quiero dejarlo ahí para que lo hablemos, porque en este tema se ha hablado mucho sobre los alumnos, ¿no? Y por supuesto, es el foco, ¿no? Pero también hay que hablar de los maestros, ¿no? Mucha, porque así como los alumnos, muchos no tienen el equipo, no tienen el acceso para dar las clases, también hay maestros que tampoco lo tienen. Y así, muchos maestros, obviamente, ¿no? Pero así como también hay alumnos pues desganados, que de repente no tienen ni puta idea porque están estudiando, que nada más llegan y salen y todo, también hay maestros así. O sea, que en realidad agarraron el chance porque no tenían de otra o porque les da algún estatus o lo que sea y dan las clases de una forma tan desapasionada que si no les ponías atención presencial, menos se lo vas a poner virtual. Se escucha la clase muteada. Me recordó aquel tu profesor de la que tenía una su presentación que se había hecho en ¿cuántas lunas? Un par de lunas ahí. 3 lunas. Sí, 3 lunas y media, algo así. ¿Cómo ven ese tema? Yo creo que una de las cuestiones es que en general estamos viendo las deficiencias del sistema educativo en todos los aspectos. Y cuando vos mencionas, yo creo que una de las cuestiones que habría que plantearse es la función y la importancia que tiene no solo el sistema, sino que dentro del sistema la importancia que tiene el profesor, la profesora dentro del proceso de formación, que con el tiempo ha ido perdiendo esa relevancia y que eso puede ayudar, digamos, de cierta forma a retomar ese papel principal que debe de tener, que había tenido y que perdió por cuestiones X que van sucediendo con los cambios de tiempo, pero que había tenido la docencia y que debería retomarse, porque al final estamos viendo que o sea, el sistema educativo, la piedra donde topa es precisamente la maestra, el profesor, la profesora, donde hay deficiencias y eso va a repercutir en los alumnos, en todo, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje va a terminar afectando. Entonces vemos la importancia del profesor, de la profesora, pero también pienso yo que hay que tomar en consideración el proceso, dentro del proceso, la importancia que tiene la comunidad, porque si la comunidad estuviera más involucrada en el proceso, creo que sería incluso mucho más fácil manejar un proceso de emergencia como el que estamos viviendo en este momento, en cuanto al tema de educación, que por ahí creo yo que es como la parte más relevante, el profesor y la comunidad, el profesor, la profesora y la comunidad alrededor del proceso. Y eso lo podemos ver en muchos otros aspectos del Estado, donde la comunidad no tiene esa relevancia. Y en cuestiones de educación, yo creo que el profesor debería tomar ese papel principal, que por malos ejercicios profesionales, por supuesto, ha ido perdiendo credibilidad, pero eso no quiere decir que no deba de tener ese papel primordial
no como saberlo todo, no como un dios, no como el señor al que se respeta y el que se para sobre una tarima y desde ahí me habla como el que todo lo sabe, todo lo puede, pero sí como el orientador o el coordinador del proceso. Es que al final el punto también parte en que nuestro modelo de educación es repetir y aprender a pachar botones nada más. No se incentiva el pensamiento crítico, no se incentiva el que yo cuestione, no se incentiva el que pregunte, se incentiva a que memorice, a que acumule, y ahí es donde está el gran problema. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, en muchos lugares todavía le tienen miedo. Imagínate, miremos antes de la pandemia. Seguro actualmente también, pero más antes de la pandemia. Le tenían gran miedo a que los patojas usaran el celular. Entonces, yo he ido a varios lugares por el tema de mi trabajo, a varios colegios, varias escuelas, institutos en general, públicos, privados, y en una gran mayoría el tema de los celulares está prohibido completamente, o no lo llevas, o te lo quitan, o lo que sea. Claro, creo que todos entendemos la lógica que hay detrás de eso, ¿no? Que obviamente yo como profesor, pues no quiero que la Mara esté en Facebook mientras yo estoy explicando ahí. Entonces, pero estoy seguro que eso es lo que más les ha de preocupar a muchos maestros ahorita, que no tienen cómo controlar que los que están en Facebook estén en Facebook, y los que no quieran estarles poniendo atención estén haciendo otra cosa. Entonces ahorita no tienen ese control. Entonces tal vez en vez de preocuparnos más por cómo, va a sonar muy fácil lo que voy a decir, yo sé que no lo es, pero habría que hacer un esfuerzo por conseguirlo, que en vez de preocuparnos por que presencialmente fulanito o fulanita esté con el celular en Facebook y mejor se lo prohibimos, mejor habría que pensar cómo hacemos para que ese teléfono, que es una máquina impresionante, pueda funcionarle a su proceso de aprendizaje, cómo se puede incorporar. Ajá, y así, dale, siempre. Justo eso te iba a decir, ¿no? Que eso de esa aversión que existe hacia la tecnología, el uso de teléfonos, tablets y computadora en las escuelas, es porque no se ha sabido aprovechar muy bien y cómo complementarlo, pues. Es decir, hay alumnos que pueden llevar su teléfono, tienen datos y pueden investigar desde ahí. Claro, no todo, ¿verdad? Pero también es porque el docente, pues ni modo, pues, no tiene las herramientas como para crear una aplicación y de, qué sé yo, de algún idioma o de algo para enseñar matemáticas a través del teléfono, pues tampoco tiene las herramientas. Y eso también, o sea, el docente solo es el reflejo del precario sistema educativo, pues, y de lo obsoleto que está. No puedes implementar como sistemas, y no son complejos, pero sistemas que no funcionan en Guatemala, pues es como la ciclovía que se inventaron, ¿va? No estamos educados para utilizar estas cosas, entonces no funcionan. Es un proceso más largo, siento yo, el tema de implementar como las herramientas con las que los alumnos cuentan y ellos mismos sean conscientes como de, bueno, esto me sirve lo voy a utilizar, porque a mí me pasaba que pues tampoco va, pero eso ya varios años de eso, y ahora lo comprendo mucho mejor y pues sé cómo aplicarlo, pero debe costar un chingo con niños de primaria, con gente diversificado y básico que están como en la etapa más sociable de su vida, y con los universitarios que están como en vez de suicidarse, pues debe estar como más difícil, ¿va? Pero sí es un asunto más largo, siento yo. Claro, y aquel que iba a estar en Facebook de forma presencial y que lo evitaste prohibiéndole el teléfono, quitándoselo, ahorita va a estar en Facebook, segurísimo, porque de por sí lo que nunca lograste fue captar su atención, ¿va? Y otra vez, reitero, por si de repente esto llegara a oídos de algún maestro, alguna maestra y diga, así que fácil, pero a ver, intentalo vos. No, yo estoy consciente de la dificultad que eso representa, pero a lo que voy es que no me refiero a un
a un esfuerzo únicamente individual de un maestro, que así se empieza, ¿no? Claro, pero yo lo hablo a un tema estructural, que ojalá así pudiera ser, porque también me parece que todos en general, pero especialmente colegios privados y universidades privadas, a los que les haya costado implementar ahorita el tema a distancia, que se hayan visto en varios problemas para poder lograrlo, esa debería ser una gran alerta, de hecho, de ponerse a pensar, bueno, o sea, que nosotros no estábamos preparados para esto, pero ¿por qué no? Si vivimos en la época de la tecnología absoluta, en donde la gente va y se compra cursos, aprende en YouTube lo que quiera. Entonces, ¿por qué nosotros no estábamos subidos todavía a eso y nos costó tanto adaptarnos, ¿no? Que el sistema público no lo aceptamos, pero podemos comprender el por qué, pero en lo privado yo creo que tendrían que cuestionarse mucho más, porque de por sí sabemos que la educación privada no es barata en Guatemala, ¿va? Y entonces ahí también es una alerta de deficiencia, ¿no? Exacto. Creo que una de las bases primordiales para ver cómo solucionar, yo siento que uno de los bueno, dentro de las tantas cosas que podrían aprovecharse es el miedo que el mismo sistema le tiene a las mentes libres o a las mentes abiertas, a la gente que piensa, que opina y que cuestiona. Y va a ser lo primero que va a ocurrir cuando se tiene acceso a ese tipo de herramientas y a saber manejarlo, es que yo como profesor voy a dejar ya no voy a terminar obsoleto. Entonces, mejor no enseño o mejor no explico o no lo utilizamos, porque eso va a quitarme a mí la calidad del que todo lo sabe, el que todo lo puede. Por un lado, y por otro lado, el hecho de que me va a forzar también a mí a estar un paso adelante de mis alumnos en el tema de estar en constante aprendizaje y en constante formación, para evitar caer en precisamente eso de que pasé 4 lunas haciendo una presentación. Sí, o sea, que digamos, no voy a utilizar, o sea, voy a utilizar tal vez sí la misma presentación, pero la misma presentación de hace 3 años ya está desactualizada en cuanto a contenido, en cuanto a procesos, no sé, en 3 años o sea, en un año ya cambiaron muchas cosas, y más con el tema de la tecnología, etcétera. Entonces, no puedo estar esperando yo que me siga sirviendo un proceso tan obsoleto como el de Guatemala, que tiene... ¿Cuándo fue la última reforma educativa integral? Por lo menos tiene unos 50 años, si no más. O sea, seguimos con el mismo modelo de únicamente aprender a apachar botones y acumular conocimiento, y no al revés, hacer que el proceso sea integral a que la persona piense, a que la persona cuestione, y no solo a repetir como loro qué es o para qué sirve algo, o repetir fechas, que en 1492 llegó Cristóbal Colón, en la Niña, la Santa María y bla. Te digo ¿De que qué me sirve eso? Te digo que lo que pasa es que también, bueno, Jimenito hablaba sobre el tema de los docentes en el ámbito privado, pero ahí sí también habrá muchos que ya mañosamente se armaron y han usado el mismo procedimiento durante ya varios años, y como les funciona, por supuesto, pues ahí la llevan, hasta que ahorita se vino el tema de la pandemia y se les desbarató todo, y ahorita es como, bueno, ¿y ahorita cómo le hago? Y eso también pasa, pues los colegios privados, no sé qué tanto capacitarán a sus docentes en cuestiones de utilizar otras herramientas para material de apoyo, digo ahora que con esto del internet, pero ahí es donde va a sonar cruel. Tipo de gente que deja, disculpa. Va a sonar cruel, pero yo digo que, Habla, no, que es el tipo de gente que te deja una tarea y te deja que investigues,
y te pone 100 puntos sin haber revisado siquiera tu introducción, y en las introducciones la gente termina nivel medio, por ejemplo, en el presente trabajo presento tal cosa. Sí, la clásica Entonces, introducción de primaria. Esa es de primaria. De parvulitos, ya no es de primaria. Te digo que sí me pongo a pensar a veces, aunque parezca cruel, es que aquí hay que depurar a todo aquel que esté obsoleto o no se adapte a esta nueva forma. Y te digo, suena cruel porque habrán otras personas que dirán, no, pero es que fulanito tiene necesidad de aquí. Pero sí, pues si no se dan esos cambios radicales de raíz, no vas a avanzar o no vas a poder hacer que algo progrese, no sé. Yo sí lo veo así como depuremos a los que no se adapten o estén obsoletos. Sí, claro, yo te entiendo que suene radical, obviamente, porque lo es, pero sí entiendo el punto totalmente. Es que no sé, mucha, yo como millennial que todavía crecí en un ambiente, digamos, mi infancia todavía fue en un ambiente que no estaba afectado por la tecnología, y ya en algún momento de mi formación, pues ya era, al menos para mí era insoportable tener que estar encerrado ahí sin hacer nada más que escuchar, y al momento de que te preguntaran algo, pues responder exactamente como la otra persona quería que respondieras. No sé, era bastante frustrante, ¿va? Pero ya después, poquito a poquito, he ido como experimentando cómo algunos ya introducen un poco más el tema de la tecnología, tal, va. Pero yo pienso, y los centennials, mano, los más chavitos de ahora que están estudiando, que bueno, de hecho, creo que centennials que ya se están graduando, de hecho, no, ya se graduaron, los millennials estamos viejos, pero mano, y esos chavitos, y los que vienen, no sé qué nombre culero hayan elegido para los que vengan después de los centennials, pero, y esos qué, o sea, no sé si es mi percepción, pero yo digo, la mara que está saliendo, los más chavitos, las nuevas generaciones de estudiantes están superando con creces no los conocimientos en sí de las clases, que ese es el gran valor del maestro, sino en metodologías de aprendizaje. O sea, estos chavitos están viendo que quieren aprender a programar para hacerse su jueguito, o qué sé yo, quieren aprender sobre marketing digital para algo que quieren iniciar, lo que sea, y se van a YouTube o se consiguen algún curso gratuito o lo que sea, o lo compran por $10, no sé, pero van y lo aprenden, y de repente con metodologías instantáneas, digamos, aprenden cosas que no tienen que estar 6 meses o 2 meses recibiendo algo, no, que van y ¡fum!, obtienen lo que quieren sin tanto, ¿cómo se llama esto? Sin tanta burocracia de la educación. Va a tener que pasar por punto 1, punto 2, punto 3. No, esta mara va, obtiene el conocimiento que quiere, va y lo aplica. Y todavía hasta cobran por ello. Y a veces hasta le quitan el chance a mara que ya tiene los títulos, que ya tiene experiencia en el mercado, que ya no sé qué, y porque saben hacerlo. Y justamente hace unos 2 meses más o menos hacíamos esa broma con un cuate, porque mi cuate le iba a enseñar algo en una empresa, a un grupo de empleados, iba a ir a enseñar un tema, ¿no? Y él lo acababa de aprender muy bien pulidito en YouTube. Y me decía, vos, qué curioso, voy a dar un tema de algo que aprendí en YouTube. Que está en YouTube y lo pueden ver. Ajá, le decía yo chingando, mano, otro millennial que le va a quitar el trabajo a un boomer solo porque sabe usar YouTube. De hecho, pero eso indica cómo van superándose las generaciones en metodologías de aprendizaje a sus mismos maestros. O sea, esto a muy a futuro es insostenible. Exacto. Si el sistema no reforma la metodología de enseñanza, pues por supuesto que va a pasar eso, porque va a irse, o sea, el sistema sobrevive porque te obliga a que presentes una constancia de estudios.
por eso sobrevive, de lo contrario, es que es Cabal. un muerto Sí, sí, viviente. sí, no puedes dar O sea, clases es un- sin decir. O sea, Exacto. en la academia no puedes dar clases sin llevar tu cartón y decir, bueno, aquí está. Y ser por colegiado esto. y todo eso. En ningún lado te contratan, por ejemplo, si no tenés un papel. Y entonces, Exacto. que se supone que eso es como validez de conocimientos, de manejo, etcétera, pero eso no es garantía de nada, pues, porque un patojito, como bien dice Carlos, va a venir y ya lo hace, pues. Tiene Sí, mejores porque procesos. igual, o sea, cuántas personas en plataformas como YouTube no hemos visto que dan conferencias sobre comunicación y realmente de comunicadores lo único que tienen es que son youtubers. Ujú. Exacto. Y, pero Exacto. aplican la comunicación todo el tiempo y saben cómo llegar a la gente y cómo tener un target y cómo hacerlo crecer y pues va, ahí van y dan Te su pones conferencia, comunica cobran y se incluso. van. Entonces, ¿Para qué, y estos para qué niños, vas a estudiar comunicación si te puedes llamar Memito Comunica en Instagram y ya? cabal, Ya güey, mira, comunicabas. Listo, está. Hablando de eso de la universidad, o sea, y el sistema educativo actual, yo le decía a Memito, no en broma, pues sí, algo en serio, es que le decía, yo bien no puedo venir a la universidad, solo que me den los contenidos, venir a evaluarme, entregar tareas y ya, y sé que gano. sí, Pero, cierto. pero es porque el sistema educativo es de esa forma, pues, que es memorizar y hacer un examen. Memorizar y hacer un examen. Exacto. Hacer tus tareas, o sea, entrégame Lo esto, podrían mandar por correo y ya. tareas que ni revisan, pues, entonces ya. Tareas que tipo, podrían haber sido un tweet. Cabal. Y de Pero, hecho- mano, o sea, ajá, eso siempre solo porque lo mencionaste así rapidito, siempre me ha parecido, yo sé que no todos son así, pero de repente que venga alguien, por ejemplo, y te pida, miren, quiero un ensayo para mañana de tal cosa, ¿va? Va, venís vos, haces tu ensayo como te salga de las patas, porque no sabías que era un ensayo, y venís, lo mandás, y ahí está, tenés una nota y listo, pues sigamos, y luego, pero, o sea, no tenés una retroalimentación de que te Exacto. diga, mire, pues su ensayo Exacto. está mal, por Ujú. esto, por esto y por esto. Yo rescato esto, pero según las reglas para hacer un ensayo correcto, que hay varios tipos de ensayo, yo le aconsejaría esto, esto y esto. Vamos a dejar otro ensayo para después y vamos a ver cómo ha mejorado usted al respecto. pero si no, es lo que decía Ambrosio ahorita. Exacto, solo dejar tareas porque tenés que dejar tareas para cubrir un número de trabajos para los alumnos y calificar pues solo porque a ver, también estamos hablando de que del lado de ser profesor requiere mucho trabajo el estar revisando tareas, o sea, es un trabajo mal pagado. Buen punto. Y es un trabajo de no sé, de 3, 4 personas. O sea, es un trabajo arduo y está mal remunerado. Pero, o sea, tiene mucho que ver, definitivamente, que si uno siente amor por lo que hace, no te va a importar desvelarte un poco o entregar tarde las calificaciones, pero revisaste todos los trabajos y les pusiste ahí que mire, esta es una palabra esdrújula y usted no la tildó, y bajarle puntos por no haber tildado una palabra, pero no toda la gente lo hace. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, con mi hermana. Yo le revisaba sus tareas y le decía, vos, ¿y por qué te pusieron 100? Si mira que cómo escribiste esta introducción. Estaba estudiando diversificado y estaba estudiando en un colegio que se declara de última, etcétera, y con mejoras y que es de categoría, etcétera. Y yo, ¿es en serio? Pero ellos mismos lo dicen. Yo te hubiera puesto 0, le digo, porque no es posible. O sea, Pobre vato, ¿quién era, dijiste? Mi hermana. La mató, Pobre abandonó la Patrulita, escuela a así partir como de eso. que, mira hermano, salí muy bien. Yo te hubiera puesto 0.
Le mató el sueño ahí, Gerson. No, Sí, ajá, miren, pero es curioso porque ahí Antes es donde quería ser vemos, por ejemplo, ensayista o algo. que repercute incluso en que sea tan normal, por ejemplo, el copiar-pegar en las tareas, que es algo que yo veo tan frecuentemente cuando reviso tareas, que la gente, porque, o sea, la gente termina, los patojos terminan acostumbrándose a que como el maestro no revisa, entonces solo por entregar voy a entregar bien las primeras páginas y las páginas de en medio, no importa que no le cambie el formato, de todas maneras no leen. Se va igual. Error, porque Sí, cabal, me yo le creo me más. mandan una tarea. Dale. Ajá, me mandan una tarea a mí y lo primero que observo es eso, porque tengo un ojo de escáner que anda viendo inconsistencias de formato, y si el tipo de letra entre un párrafo y otro párrafo cambia, lo noto y ya es como empiezo a dudar, ¿será que escribieron? O reviso, o sea, por lo general siempre pido opiniones y cosas así. Voy a hablar ahorita como maestro. Como profesor, pido opiniones solo para conocer cómo escribe la gente. Y entonces cuando dejo tareas de investigación, yo ya sé si escribió su ensayo o si redactó su ensayo o solo copió y pegó. Porque, o sea, uno tiene su propia manera de entender las cosas y de abordarlas. Y se nota pues cuando el trabajo solo es tomado de una plataforma y puesto ahí solo para cumplir. Y eso es, al menos para mí, es tedioso, porque me pasa que, o sea, le dedico 3 horas diarias, 4 horas diarias a revisar tareas, y encontrarme con eso es como, estoy perdiendo mi tiempo con personas que no les interesa en lo mínimo investigar o saber más acerca de una temática, porque solo entregan solo porque quieren sacar un título nada más. Y entonces digo, no puede ser posible que... Y les escribo ahí, no copiar, pegar, y les pongo cero. Entonces, pero es Matando sueños digamos, desde... desde el primer trimestre. Hablando, Pero cabal, Pero Ambrosio. ajá, hablando todo revuelto, pero siempre sobre este tema de la educación, hay carreras que sí pueden funcionar de manera digital. Digo, obviamente medicina no puede funcionar así, pues, pero por supuesto. digamos que como Ajá. No vas a comunicación, operar. comunicación, ingeniería en sistemas, que es programar, o sea, todo se hace de un software, y no sé, otras carreras sí pueden funcionar de manera virtual, digámoslo, Claro. o no. Y si ya se demostró que pueden funcionar de manera virtual, ¿por qué las seguimos teniendo de manera presencial? Porque incluso para los que estudian tal vez plan fin de semana, que tienen que ir hasta Chiquimula, el recibir una clase a través de internet hasta se ahorraría, qué sé yo, 100 quetzales que se gastan ese día. Entonces, Claro. si estas clases funcionan a distancia, por internet y eso, ¿para qué seguirlas presencial? ¿Qué creen ustedes? Sí, Que sí yo muy, soy... muy buena voz, yo creo. ¿Ibas a decir algo, mamito? Decilo. no, era Gerson. Pero solo quería decir que soy partidario de las clases presenciales en gran medida porque se necesita de la interacción humana. O sea, sí, en gran medida podemos trabajar de forma virtual y sacar las clases del aula, llevarlas a otros escenarios, pero creo yo que no puede abandonarse completamente Es lo de lo para mixto mí, que decía yo, ¿no? ajá, exactamente. Una versión Para mixta. mí, exacto, funciona, digamos, tenés 2 veces, vas cada 15 días o una vez al mes, dependiendo la temática y la necesidad. Porque sí es importantísimo en el proceso de formación e interacción humana. Si no, vamos a tener un montón de seres humanos sumamente que ya somos una sociedad que solo ve el derecho de su nariz. Todavía desde lo virtual va a ser más
esa forma de entender la vida cuando deberíamos de estar construyendo comunidad. Entonces, Sí, habría de que... hecho, eso yo iba a al apuntar, menos, decime, Mito. Que, bueno, yo no sé, yo en los últimos días he tenido problemas como interno y Pablo lo sabe como con la gente porque cada vez me estresa un poco más la gente. Y cada vez pienso que el asunto social hay que dejarlo, pero creo que al final de cuentas para lo único que nos serviría como en las clases presenciales es como para seguir haciendo comunidad y al final somos seres sociales, pues. Entonces, el que tengamos esa interacción entre compañeros y conocer como la vida rutinaria de cada uno, pues hace crecer de cierta forma el ser humano que todos somos. Entonces, por ahí podría ir, pero hay carreras como comunicación, que bien lo mencionaba Pablo, que son cosas muy técnicas y de mucho leer y de mucho analizar, que bien se podrían llevar a distancia. Pero ¿cómo vas a rayar periódicos online? ¿Cómo? ¿Cómo vas a rayar periódicos online? Vos, Anda esta todo. señora se nos va a escuchar, vos. www.nuestrodiario.com. No, lo copias, Y lo rayas haces tu en Paint y pantalla. empiezas a rayar. No, pues ese es otro asunto. Eso Sigamos, lo solo era una duda averigüen ellos. existencial. No, Sí. pero tal vez para lo que serviría, digamos, al menos en comunicación, sería como para el alimentar el debate, ¿va? Porque no es lo mismo Claro. debatir en una clase en línea que debatir de Buen forma punto. presencial y tirarle Sí. el escritorio a alguien, Sí. ¿va? Entonces eso. No, totalmente de Sí. acuerdo. Igual yo, con el planteamiento que hacía Ambrosio, pensándolo bien, hasta el momento, en toda la experiencia que llevo en esta carrera que estoy estudiando ahorita, virtual. No hay una sola clase que yo diga, esta hubiera estado mejor presencial. De hecho, hay varias clases que he recibido que yo digo, estas están mejores virtuales, porque me las imagino cómo serían presenciales. Y digo yo, no, sí, pues no, esta clase mejoró muchísimo siendo virtual. Tenía unas dudas, la verdad, con unas clases que son más numéricas, que requieren un poquito más de asistencia de parte del licenciado. Tenía unas dudas ahí, qué tal van a salir, pero, o sea, han salido buenísimas y, o sea, la verdad, así como a veces también uno menciona de licenciados o maestros que no, pareciera que no es esto lo de ellos, también hay mara que de verdad se les nota que nacieron para enseñar, ¿no? Y una de las ventajas que yo he visto, fíjense, en mi experiencia virtual, es que especialmente con estas clases de más números y todo eso, cuando quedan algunas dudas, todas las conferencias virtuales de las clases están grabadas en la plataforma. Entonces, a mí se me sale Sí, alguna pues. duda o algo. Hoy, por ejemplo, justamente hoy tenía una duda sobre un problema y me fui a ver un video de la clase de hace 4 semanas para entrar y me quité una duda, más o menos me recordaba, fui pasando, ahí estaba la explicación y listo, me quité la duda, ¿no? Entonces es como que, qué chingón, o sea, si de repente tuviera las grabaciones yo de las clases presenciales, habría muchas cosas donde me pudiera ser de mucha más utilidad. Entonces, esas cositas también las veo yo como un pro. Claro, en donde yo estudio, porque no sé si en otras universidades también aplicarán la misma de que queden grabadas las clases. Es que yo siento que tal vez el sistema, digamos, universitario puede salir más o menos bien librado ahí, pero donde sí veo yo que está más jodido, y lo platicaba con mi mamá, era en el nivel primario, principalmente en primero, Sí. que es Claro, donde sí, que el también. objetivo en primero es que los niños aprendan a leer. Entonces yo platicaba con mi mamá, es ¿cómo vas a hacer ahora que un niño aprenda a leer así por WhatsApp? No se puede. Y ahí sí es muy importante esa interacción, o sea, ahí sí es vital la interacción y esa cercanía con el maestro.
Claro. porque a esa edad es importante las relaciones muy personales, así. Y además la admiración que suelen tener los niños hacia los maestros, pues lo ven como una figura de, o sea, no sé, que todo lo sabe, pero ahí sí lo veo más complicado. Ahora en el nivel universitario, yo creo que sí puede salir bien librado, pero también depende de qué plataformas estén usando los docentes. Al menos en la USAC, cada docente tiene que ver cómo se las apaña, ver si está usando, si sube sus videos a YouTube, si los sube a Facebook o qué. Habrán docentes que sí suben, que sí están haciendo videos, porque yo he visto, me consta, pero me imagino, también pongo a pensar que hay otros que lo que han de hacer es subir la misma presentación que iban a presentar en la clase. Sí, Cabal. sí, O sí. sea, es Claro, solo es por No salir adecuan del nada. paso, ¿verdad? Ajá, cabal. Porque igual Ahí es tenemos el donde- ejemplo. Dale, Germán. Ah, no, dale vos, dale. Tenemos el ejemplo como de una catedrática ahí con Pablo, con la que tenemos como contacto más seguido, y ella nos dice que la universidad la obliga a dar sus clases por la plataforma de la universidad, y la plataforma de la universidad no sirve, ¿va? Llega a topar, ¿va? Porque no está hecha para eso. Entonces la obligan a dar clases ahí y dicen, no, los sábados yo tengo que aguantarme como de 3 a 5 porque a esa hora nadie puede conectarse. ¿Va? Entonces hay otro problema. O sea, además de los alumnos y los profesores, también es lo de los canales por donde las instituciones dan vía para poder Sí, pues. trabajar, ¿va? Entonces es un problema profundo, siento yo. Que pensando en eso que decís, y yo siempre lo he visto, ahí es donde yo creo que es la parte importante de que la universidad o el sistema vea en fusionar o aprovechar esta crisis para que en vivo y a todo color se ponga en práctica. Por ejemplo, bueno, tenemos una pésima plataforma y entonces los de ingeniería en sistemas que puchicas están haciendo, ¿por qué no los ponemos a que arreglen esta onda? ¿Y por qué no a los que están estudiando pedagogía, qué sé yo, los ponemos a que orienten a los profesores Cabal, de otras totalmente. carreras a manejar la temática de pedagógica y mejoren sus procesos? ¿Por qué no ponemos a otras profesiones? ¿Qué es lo que yo he visto? Por ejemplo, si por un lado tenemos a comunicadores y por el otro lado tenemos a estudiantes de carreras de ventas, por ejemplo, o de administración, o tenemos diseñadores por un lado, ¿por qué no hacemos un mix de, bueno, este es diseñador, tu trabajo es ayudarle al otro que va a comenzar un emprendimiento, están haciendo un ejercicio de emprendimiento, entonces tenés que asesorarlo en temas de comunicación, en temas de diseño, ahí estamos enriqueciendo el aprendizaje de las dos partes y estamos aprovechando el recurso, pero eso pasa porque entendamos que el sistema, debemos de cambiar el sistema con el que trabajamos, que no es solo repetir como loros una teoría o una temática. Veo yo pues, pero no sé cómo lo ven ustedes también. Sí, sin duda. Hay varios puntos de donde verlo, sin lugar a dudas. De hecho, si le seguimos rascando un poquito más al asunto, vamos a terminar hablando Toda la segurísimo madrugada. pero también de 6 ciertas horas. hasta mafias que se han armado alrededor del tema de la educación. O sea, Sí, pues. eso nos da, y si nos metemos ahí, no paramos hoy seguro. Pero es un tema que estaría muy chingón poder hablarlo también a profundidad, porque hay mucho de dónde verlo. Pero bueno, ya para ir cerrando el tema de hoy, que es esto de la educación virtual, de la educación a distancia. Una de las cosas a las que hemos llegado es que pues, los problemas de la educación a distancia o virtual son exactamente los mismos que los problemas de la educación tradicional,
O sea, los mismos problemas siguen existiendo, pero ahora a eso le sumamos... Le añadimos uno más. Ajá, le añadimos uno más, que es todo el tema de la infraestructura, de la desigualdad económica, de los accesos que unos tienen que otros no. Imagínate que nos pusiéramos a hablar de meritocracia ahorita. En algún podcast seguro. Pero bueno, para cerrar, para cerrar, ¿qué podemos hacer? Claramente que esté en las manos de la gente como alumnos, como maestros, y que se pueda comenzar a hacer desde ya, como a aportar ciertas cositas que sumen y que a futuro pueda contribuir a un cambio estructural más grande. ¿Cómo lo ven? Perdón. Dale, Gerson, y luego me Solo quiero decir que para mí el elemento clave es retomar el proceso comunitario. O sea, todo viene de arriba para abajo y es al revés, esto es de abajo para arriba. Y es la comunidad la que debería ser la rectora, o no rectora, pero la que maneje el proceso, la que tenga en sus manos el por qué va a ser más fácil que se responda de forma adecuada a una crisis cuando es la comunidad la involucrada en el proceso, no solo enseñanza, pues en general, pero en el tema de enseñanza, yo estoy seguro que en una comunidad lejana del departamento o de cualquier otra comunidad del país, si ellos tuvieran en sus manos el manejo del proceso de educación o ver de qué manera ayudar para solventar, estoy seguro que buscarían hasta paneles solares, no sé, la gente encuentra la manera de solventar o de solucionar la crisis. El problema está en que los quitamos del medio, los hacemos a un lado, y para mí esa es la respuesta inicial, involucrar a la comunidad. Obviamente desde nuestra parte, yo soy fiel creyente del voluntariado, así que es la parte esencial también para aportar a la crisis, solucionar en alguna manera la situación y que cambie o que mejore en algunos aspectos la realidad que está pasando mucha gente en este momento. Ok, ahora sí, disculpa. Yo creo que hablándolo desde el aspecto que tocaba Carlos, de que ya le habíamos agregado un montón de problemas de la desigualdad, de la capacidad que tiene el maestro para enseñar y la capacidad que tiene el alumno para aprender y todo esto, yo creo que un punto importante es como aprender a ser flexibles cuando se tiene que ser flexible, porque digamos, a veces los canales no funcionan, a veces es el código el que no está bien, a veces pues las personas somos las que no estamos al 100 y pues nos están haciendo meternos en un sistema tecnológico a puros cuentazos, y pues lo que menos habría que hacer sería como darnos más cuentazos por otro lado. Entonces el tema de flexibilizar, digamos, si el maestro no puede pues apoyar de alguna forma siendo alumno, va, porque a todos nos pega esto, y si el alumno no puede, el maestro debe ser el que el flexible para entender como el caso del alumno. Y pues nada, con las instituciones es un pedo enorme, pero las instituciones tienen que entender como que si las herramientas que dan ellos no son funcionales, pues hay otras herramientas que pueden funcionar, que son como de dominio público y que uno puede hacer uso de ellas para poder avanzar en el proceso del aprendizaje, ya que al final si nos metimos, ¿va? Yo creo que por ahí tendría que ir la cosa, no sé qué dicen ustedes. Yo esperaría que a partir de aquí empiecen a surgir nuevas formas de enseñar, un poco más, bueno, tal vez va a parecer muy utópico, pero un poco más personalizadas, teniendo en cuenta que hay modelos que ya vienen funcionando desde hace años, y como lo mencionaba ahí Gerson. Entonces sí esperaría que a partir de esto nos demos cuenta que sí se puede enseñar de otra forma, que hay carreras en las que se puede enseñar de otra forma y que ya tenemos la tecnología para hacerlo, y que
definitivamente de manera colectiva pues hay que unirse y buscar esas herramientas para dárselas a las que no lo tienen, ¿no? Como lo mencionaba también Gerson, el tema de pedagogía, el tema de los desarrolladores de software. Está el recurso humano. Entonces, ¿por qué no se pone en práctica? ¿Por qué no se hace algo para mejorar la forma de enseñar? Entonces sí, esperaría que a partir de esto surjan nuevas formas de enseñar y aprender. Calidad, y yo solo agregar que para mí una de las cosas que deberíamos de comenzar a hacer es, me voy a centrar específicamente en todos aquellos que en algún momento nos ha tocado enseñar, ya sea directamente desde la educación formal o a través de otro tipo de enseñanzas, cursos, cosas así. Pero creo que como personas que enseñamos, debemos aprender a poner nuestro ego un ratito a un lado y cuestionarnos si estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y lo que estamos usando todo lo que está en nuestro entorno para mejorar las formas en las que enseñamos, ¿no? Porque si nos cuestionamos, yo sé que vamos a poder encontrar algunas soluciones sobre cómo poder enseñar mejor, sobre cómo poder, no sé, inspirar a más de alguien. Yo sé que si uno tiene, no sé, 30 personas tal vez allí en un salón virtual o físico, tal vez no se va a poder conectar de la misma manera con los 30, ¿sí? Hacer esa conexión, pero si tengo claro, si tengo objetivos claros, si sé por qué lo estoy haciendo, yo conozco mucha gente que tiene muy claro por qué enseña y bueno, de hecho, no es porque esté presente, ¿va? Pero, o sea, a mí me consta que Gerson, por ejemplo, es una de esas personas que tiene clarísimo por qué enseña, ¿no? O sea, de verdad, no te preocupes, no te sientas obligado a decir nada, Gerson. Pero no, de verdad, es que lo digo honestamente, tiene clarísimo por qué enseña y qué es lo que quiere transmitir y cuál es esa labor que quiere conseguir. Ahora, conozco también a varios maestros así, y es que se nota de verdad cuando alguien quiere transmitir, cuando alguien quiere enseñar, de alguna u otra manera se nota, con más de alguien se conecta, pero creo yo que vamos a iniciar por eso, cuestionando nuestros métodos de aprendizaje y de enseñanza. Es cierto que uno solito no puede combatir a tal vez métodos de aprendizaje que son impuestos, ¿no? Ya sea en lugares públicos o privados, pero sí se puede generar algunos cambios fuera del encuadre del obligatorio, como para empezar también a atraer a otro tipo de mara y a que comprenda cuál es el chiste de la educación, que no nada más es para coleccionar un cartón que se meta en un cuadro bonito y se traba en una pared, sino que hay algo más detrás de eso, ¿no? Y para que te digan licenciado, doctor o doctora o magíster. Para que te digan licenciado, a ponerlo en Facebook. Hay algo más, pero eso se hablará en otro podcast. Exacto. No tenerle miedo a eso. Y creo yo que en eso coincidimos todos también, que es el tema de la tecnología, que no tengan miedo, incluso aunque volvamos a lo presencial, a meterla ahí, a jugar con eso. No les va a robar el alma. No les va a robar el alma, muchachos, de verdad. Mark Zuckerberg parece un robot demoníaco, pero no va a querer influir en sus decisiones. Bueno, muchachos, entonces tenemos otro sin pasaje más. Nos vemos a la próxima otra edición. Oportunidad. Cuídense mucho. Cuídense. Nos vemos. Protéjanse.